Buenas noches, amados hermanos. Vamos a abordar el tema miércoles de silencio. Para eso voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, en sus versículos 18 al 20, que dice así: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oremos, que el Señor bendiga su palabra en esta noche. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Llegamos al último miércoles de vida de nuestro Señor Jesucristo, y la idea más aceptada es que el Señor lo pasó en Betania, una aldea cercana a Jerusalén, lugar donde vivía gente muy querida por nuestro Señor Jesucristo. Lázaro, a quien el Señor había resucitado, así como sus hermanas María y Marta. Y aquí también vivía Simón el leproso, hombre a quien el Señor bendijo con el don de su amistad. Y es precisamente en casa de Simón el leproso, en donde nos dice Marcos 14:3, que se encontraba el Señor Jesús. Porque el Señor Jesucristo, como humano que era, tenía en ese momento necesidades urgentes que necesitaba aliviar. Se sentía agotado físicamente, afligido, deprimido por la lucha con las fuerzas infernales que a través de los herodianos, saduceos y fariseos había tenido un día anterior, y sobre todo con la hora que se estaba cumpliendo de que tenía que ser llevado a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. En este miércoles nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que cada hora que pasaba lo acercaba inexorablemente al cumplimiento de su dolorosa misión, morir en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado por el método al que Cicerón describe como el más cruel y terrible de todos, la crucifixión. La pena capital para los judíos era por lapidación, pero ellos no tenían autoridad de Roma para aplicar esta pena de muerte, por lo que fue entregado a los romanos bajo cuyo dominio estaban los judíos, y para los romanos la pena capital se cumplía cuando no eran ciudadanos romanos por medio de la crucifixión, y en su caso, cuando eran ciudadanos romanos por decapitación. Por eso fue que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue por medio de la crucifixión, y sobre todo para que se cumpliera la palabra dicha por el mismo Señor en Mateo 26:2, que nos dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cuando hablamos de la cruz o de la crucifixión, estamos hablando de algo que representa una muerte pública, de tortura y agonía prolongada, algo muy doloroso y cruel, algo cuya finalidad era traer al sentenciado un terrible sufrimiento. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabía, y esto, como humano que era, le estaba provocando temor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. 3 veces repitió el Señor esta petición en Getsemaní. Y esta petición es una oración maravillosa, porque nos muestra la honestidad de nuestro Señor Jesús y porque nos dice mucho acerca de su humanidad, que como humano que era, había emociones en su corazón iguales a las que nos caracterizan a nosotros como humanos cuando enfrentamos nuestras debilidades en la vida. Pero el mayor temor que sentía nuestro Señor Jesús era el abandono y el desamparo que tenía que sufrir de parte de su Padre, porque él sabía que iba a cargar con todos los pecados del mundo, como el macho cabrío hacia Seel, hacia un desierto en donde no estaba Dios. Él sabía que iba a sufrir toda la ira de la justicia divina en la oscuridad del tormento infernal. Y eso, desde la eternidad,
jamás nuestro Señor Jesucristo lo había experimentado. Creo que mientras más estudia uno estas grandes verdades, estas grandes enseñanzas de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, sentimos más aprecio por su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Como que renace en el corazón de uno un profundo aprecio por la fortaleza y por la valentía que mostró al aceptar la voluntad de su Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando abordamos todas estas cosas que enfrentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quizás la gente pueda tener la falsa impresión de que el Señor fue víctima de un plan humano, que todo lo que sufrió tal vez podría haber sido evitado, pero eso no es así. No es que nuestro Señor Jesucristo hubiera planeado algo, pero le falló y tuvo que ir a la cruz para pagar esa falsa planeación, o que Dios se equivocó y el precio de aquel error fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No, no es así, sino que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue un pensamiento de última hora por parte de Dios, sino que ese era el plan eterno de Dios. Pedro confirma este plan de Dios en nuestro versículo que leímos al principio en 1 de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue un pensamiento de última hora, sino que estaba planificada desde antes de la fundación del mundo. La crucifixión de Cristo fue el cumplimiento soberano de la maravillosa voluntad de nuestro Padre Dios. Y Pedro añade en Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Su Cristo había de padecer. Tenemos que llegar a comprender, amados hermanos, que la cruz fue solo el instrumento para llevar a cabo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que esta muerte era también imprescindible para nuestra salvación. Todo esto nos confirma lo que a veces se nos olvida, que el camino a la cruz no fue nada fácil para nuestro Señor Jesucristo. Fue un camino terrible, lleno de dolor, de angustia, de mucho sufrimiento. La crucifixión era una manera terrible de llevar a cabo la sentencia de muerte por el gobierno romano. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir este terrible martirio. Tenemos que entender, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Él decidió meterse en el cuerpo humano y sufrir todo lo que nosotros sufrimos. Él decidió sufrir por usted y por mí. Él decidió vivir en un mundo pecaminoso. Él decidió pasar como usted y como yo por diferentes situaciones que trajeron angustia y dolor a su cuerpo. Él tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo dolor, angustia, temor, tristeza, cansancio. Él lloró. Él fue un hombre como nosotros. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice muy claramente y con absoluta seguridad que Él es nuestro sumo sacerdote, que puede identificarse con nosotros en nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero que no cometió pecado. Esto nos ayuda a entender cuán doloroso fue el camino de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz. Esto nos ayuda a entender cuán difícil fueron todos aquellos momentos que lo llevaron al Calvario, en los cuales Él tuvo que enfrentar 1000 cosas que trajeron a su vida dolor y angustia, situaciones que son imposibles de describir. Es por eso que nosotros tenemos que identificarnos con su dolor, de la misma manera que Él se identifica con el dolor nuestro, porque cuando Él se identifica con el dolor nuestro, nos comprende. Cuando nosotros nos identificamos con el dolor de nuestro Señor Jesucristo, podemos también comprender su dolor, su angustia, su aflicción y poder entender de cuán maravilloso, amado hermano, fue el sacrificio de Jesucristo por usted y por mí, especialmente en este miércoles que estamos recordando
que nuestro Señor Jesucristo se replegó y sintió la necesidad, con todo el derecho del mundo, de consuelo y ayuda que buscó en la aldea de Betania, donde había de encontrar la presencia de gente que le amaba y que le iba a brindar el respaldo que él necesitaba en esos momentos. Por eso es que yo quiero que podamos comprender que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue muy dolorosa y que todo lo que él hizo, lo hizo por usted y por mí. El justo fue crucificado por los injustos para llevarnos a Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestras dolencias, él llevó nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él tuvo una muerte en sustitución por nosotros, para que nosotros, los que estábamos muertos en delitos y pecados, podamos tener vida. Aquel justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo pasó por todo aquello que lo llevó a la cruz, para que usted y yo hoy tengamos salvación y vida eterna. Todo lo que hemos visto en esta última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, nos ayuda a comprender lo mucho que nos amó, tanto como para estar dispuesto a sufrir tal condena para salvarnos, tal como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo, es decir, voluntariamente por mí. Por su voluntad, el Señor Jesucristo entregó su vida para que usted y yo pudiésemos ser limpios y perdonados de nuestros pecados, y para que se nos abriese un camino al cielo, preparado y pavimentado, no con oro, con plata, sino mediante la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, hay perdón de pecados. Es decir, solo en la muerte de Cristo hay redención y perdón de nuestros pecados. Desde el Antiguo Testamento existía el clamor de los profetas de perdón de pecados. Isaías 55:7, por ejemplo, nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si algo necesita la sociedad del 2020 es perdón de pecados, ya que es el pecado de los hombres y mujeres el que tiene sumergido este mundo en densas tinieblas de maldad, de pandemias y de corrupción. Pero el hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió por todos, llevando en su cuerpo los pecados del mundo, y de que Dios no quiere que ninguno perezca, no significa que todos los hombres sean ya salvos. Hay provisión para todos, claro está, pero solo lo aprovechan los que le buscan y los que lo hacen suyo. Todos pueden ser salvos cuando cada quien en forma personal acepta al Señor Jesucristo como sustituto, como su Señor y como su Salvador. La eficacia de su obra en la cruz del Calvario es general, pero su beneficio es particular, es para todo aquel que cree en él. El Cordero subió hasta el Calvario para derramar su sangre y morir. El pecador tiene que subir hasta el Calvario para hacer suya aquella muerte y vivir. El hombre muere no porque es pecador, sino porque siendo pecador no busca en Cristo la vida, porque fuera de aquella muerte no hay vida, porque no hay ni puede haber otro sustituto, porque nadie, ni hombre, ni mujer, ni santo, ni virgen, ni ángel, nadie, sino solo aquel que siendo Dios participó de nuestra naturaleza humana para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y pagar con su preciosa sangre nuestras cuentas y sufrir nuestro castigo. Por eso dice la palabra santa que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, amados hermanos, en este miércoles
último miércoles de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es necesario recordar que no fue fácil para Dios desprenderse de su Hijo amado, que no fue fácil para el Hijo de Dios morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él sufrió como hombre y también sufrió como Hijo de Dios la separación de su Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por estos días, Señor, en que tú viviste, Señor, las últimas horas de tu ministerio, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por ese perdón, por esa vida eterna, Señor, que tú nos has dado, Señor, con tu sacrificio vicario, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque como hombre, Señor, tú también sentiste lo que nosotros sentimos, Señor, y fuiste ahí a Betania, Señor, porque ahí había personas que te amaban, Señor. Nosotros te amamos, Señor, en esta hora, Padre, y estamos agradecidos contigo, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor, y nos amaste, Señor, con ese amor eterno, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por tu muerte, Señor, por tu resurrección, por tu ascensión, Señor, y porque tú estás delante del trono de la gracia a la mano derecha, Señor, con toda la autoridad, intercediendo por nosotros en este momento, tu iglesia, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.